Hola, soy Vianney, estudiante de Ingeniería en Sistemas Biomédicos, y hoy quiero hablarte sobre un tema que está presente en casi cualquier entorno clínico, el estrés. Aunque solemos asociarlo con lo emocional, lo cierto es que también puede generar consecuencias muy reales en nuestra salud física. Además, te explicaré cómo la resiliencia y las estrategias de afrontamiento pueden ayudarnos a manejar de mejor forma estas situaciones difíciles. Este no es un tema exclusivo de los pacientes, claro. El personal médico, los familiares e incluso nosotros como estudiantes también estamos expuestos a contextos de estrés clínico. Por ello, el objetivo de este video es comprender cómo responden el cuerpo y la mente ante situaciones demandantes, qué efectos puede tener esta respuesta en nuestra salud y qué herramientas existen para afrontarla de manera saludable. Entonces, ¿qué es realmente el estrés? ¿Cómo nos afecta y qué podemos hacer al respecto? Para empezar, es importante reconocer dolor con frecuencia, tienes dificultades para dormir, te sientes constantemente cansado, sufres dolores de cabeza, aumentas de peso por comer más de lo habitual, estás irritable, tienes tensión muscular o te sientes abrumado, es muy posible que estés experimentando estrés. El estrés es una respuesta psicológica y física, no específica de un organismo ante un estímulo, más bien conocido como estresor o estresante, que puede ser un evento, una persona o una situación. Aunque esta reacción tiene una función adaptativa, cuando se vuelve intensa o prolongada puede tener consecuencias graves para nuestra salud. Ahora bien, aunque solemos asociar el estrés con algo negativo, en realidad no siempre es perjudicial. Existen dos tipos principales. Tenemos al estrés positivo o el eustrés. Aparece cuando la persona logra adaptarse eficazmente al estímulo. Por ejemplo, el estrés previo a una presentación, examen o yo haciendo este video puede motivarnos a prepararnos mejor. Este tipo de estrés fomenta la creatividad y la motivación y el bienestar. El estrés negativo o distrés. Ocurre cuando la intensidad o duración del estrés sobrepasa la capacidad de adaptación del individuo, generando un desequilibrio psicológico o fisiológico. Esto puede traducirse en problemas de salud física y mental, la disminución del rendimiento, conflictos en las relaciones interpersonales, entre otros efectos negativos. A continuación, es importante conocer los factores que pueden desencadenar estrés. Estos se pueden clasificar en cuatro grandes grupos. Los psicosociales, que incluyen desengaños, conflictos familiares, pérdidas personales, problemas económicos, cambios laborales y dificultades para tomar decisiones. Los biológicos, que incluyen enfermedades, el dolor físico, la obesidad, el consumo de drogas, la falta de descanso e incluso el ejercicio intenso. Los ambientales, que incluyen el ruido, la contaminación y los cambios climáticos extremos, ya sea calor o frío. Y los químicos, que incluyen el consumo de tabaco, alcohol y otro tipo de sustancias. Cuando enfrentamos una situación estresante, nuestro cuerpo activa una serie de mecanismos biológicos para ayudarnos a responder. Uno de los principales protagonistas es el sistema nervioso autónomo, que estimula el sistema simpático, acelerando el corazón, elevando nuestra presión arterial, dilatando nuestras pupilas y bronquios y tensando los músculos. E inhibe el parasimpático, que es el encargado del descanso y la digestión. A la par se liberan adrenalina y noradrenalina, lo que intensifica esta respuesta de alerta inmediata. Otra vía fundamental es el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, también llamado como el eje HHA. Ante el estrés, el hipotálamo libera el factor precursor de corticotropina, que estimula la producción de hormona adrenocorticotropa en la hipófisis. Esta hormona activa la secreción de cortisol desde la corteza suprarrenal. El cortisol incrementa la glucosa en la sangre, moviliza energía y suprime funciones no esenciales. Sin embargo, si se mantiene elevado por mucho tiempo, puede debilitar el sistema inmune y afectar la memoria. Además del HHA, se ha propuesto un eje más complejo, el córtico límbico hipotalámico hipoficiario adrenal, que integra las emociones y estructuras cerebrales como el sistema límbico, responsables de evaluar subjetivamente la amenaza. En resumen, se identifican tres niveles de respuesta al estrés. La ultrarrápida, que incluye la activación del sistema nervioso autónomo y la liberación inmediata de catecolaminas. La rápida, que se incluye la liberación de la hormona adrenocorticotropa, endorfinas y el aumento del flujo sanguíneo cerebral. Y por último, la mediata, que incluye el mantenimiento prolongado del estado de alerta mediante glucocorticoides, como el cortisol. Las consecuencias del estrés. Cuando el estrés se prolonga, pueden presentarse efectos adversos a distintos niveles.
Por ejemplo, los físicos, que incluyen las enfermedades, la tensión muscular, los trastornos dermatológicos, los problemas digestivos o cardiovasculares. Los psíquicos, que incluyen la dificultad para concentrarse, el insomnio, la ansiedad, la depresión o trastornos alimenticios o de la personalidad. También están los sociales y organizativos, que incluyen deterioro de las relaciones familiares, laborales o sociales, la disfunción sexual, violencia hacia otros mismos o incluso hacia uno mismo. Incluso investigaciones muestran que el estrés crónico puede causar atrofia del hipocampo, afectando la memoria y alterar el funcionamiento del sistema inmune, haciéndonos más vulnerables a infecciones o enfermedades autoinmunes. Además, es fundamental aclarar que el estrés y la ansiedad suelen confundirse. La ansiedad es una forma del estrés, que surge como respuesta a un peligro indefinido, confuso o incluso imaginario, y se manifiesta como tirantez, inquietud y sensación de desamparo. Para comprender mejor cómo se manifiesta el estrés en la vida real, revisemos el siguiente caso clínico. Marta tiene 36 años y trabaja como enfermera en la sala de urgencias de un hospital público. Durante los últimos meses ha experimentado un aumento considerable en su carga laboral, debido a la falta de personal, turnos prolongados y situaciones clínicas emocionalmente intensas. Comenzó a notar que tenía dificultades para dormir, dolores de cabeza frecuentes, taquicardias esporádicas, así como cambios en su apetito. Además se mostraba irritable con sus compañeros y se sentía emocionalmente agotada, al punto de pensar en renunciar. Al acudir al médico se le diagnosticó estrés laboral clínico. En su caso, la sobrecarga física y emocional, junto con la ausencia de pausas adecuadas y falta del apoyo institucional, estaban afectando tanto su salud física como su estabilidad emocional. Como parte del tratamiento se le recomendó reorganizar su jornada con horarios más equilibrados, participar en sesiones de apoyo psicológico, practicar técnicas de respiración, reforzar su red de apoyo social y tras algunas semanas Marta comenzó a dormir mejor, recuperó el apetito y se sintió con más energía para afrontar sus tareas diarias. También aprendió a identificar sus límites y a pedir ayuda cuando lo necesitaba. Este caso muestra cómo el estrés no siempre se ve desde fuera, pero puede acumularse silenciosamente hasta afectar seriamente a nuestra salud. También nos recuerda que pedir ayuda no es una señal de debilidad, sino de autocuidado. Por otro lado, también tenemos al estrés por trastorno, el trastorno por estrés postraumático, también llamado neurosis traumática o corazón de soldado. Esto ocurre cuando una persona vive o presencia un evento muy traumático, ya sea una amenaza de muerte o un daño físico grave. Esto provoca una reacción intensa de miedo, horror o sensación de impotencia. Los síntomas más comunes son el malestar emocional, los recuerdos frecuentes y difíciles del evento, pesadillas relacionadas con el trauma, la sensación de revivir el hecho, el alejamiento de otras personas, problemas para dormir, irritabilidad y dificultad para concentrarse. En niños también puede afectar el habla y el control de esfínteres. Pero, ¿qué pasa en el cuerpo? En este trastorno los niveles de algunas hormonas como el cortisol y la hormona adrenocorticotropa bajan, mientras que el factor precursor de la corticotropina sube, debido a una disfunción en los receptores hormonales. También se ha observado que el hipocampo, que es clave en la memoria, es más pequeño en estas personas con este trastorno. Esto dificulta dejar de sentir miedo ante estímulos que recuerdan el trauma. Por ejemplo, un ex soldado puede tirarse al suelo al escuchar un avión aunque esté en un lugar seguro. Resiliencia y afrontamiento. En situaciones marcadamente traumáticas o de un estrés significativo, algunas personas logran resistir o recuperarse. A esta capacidad se le llama resiliencia, un término tomado de la física que ha cobrado relevancia en la salud mental, en la educación, en la política social, en empresas y en el bienestar. Este concepto ha evolucionado desde un enfoque centrado en la ausencia de enfermedad hacia una visión positiva basada en la adaptación y la competencia. Según Rutter, la resiliencia es el fenómeno por el que los individuos alcanzan relativamente buenos resultados, a pesar de estar expuestos a experiencias adversas. Esto no significa ser inmune, sino tener capacidad de recuperación e incluso un crecimiento personal. Y es importante diferenciar los conceptos relacionados. Pues tenemos a la invulnerabilidad, que es la resistencia total o poco realista, la resistencia al estrés, que es la simple recuperación, la resiliencia, que es el aprendizaje y la transformación positiva, y por último la fortaleza mental, que se centra más en la resistencia que en el manejo del estrés. Está influida por factores genéticos y ambientales.
Las tres dimensiones claves de la resiliencia es obtener resultados positivos en situaciones de alto riesgo, funcionar competentemente bajo el estrés agudo crónico y recuperarse después del trauma. Factores de protección como el apoyo familiar, escolar y social fortalecen esta capacidad. Por otro lado, el afrontamiento se refiere a las estrategias que usamos para manejar el estrés, y estas pueden ser activas, ya sea buscar soluciones, pedir ayuda o reevaluar la situación, y las pasivas o desadaptativas, que implican evadir, negar el problema y usar sustancias. Las características de la resiliencia. Diversos estudios han identificado características claves de la resiliencia. Por ejemplo, Harvey menciona la regulación emocional, autoestima e integración del trauma, cohesión interna y vínculos seguros. Y Werner, en estudios sobre la infancia, agrupa los factores en personales, que incluye la autonomía, la empatía y la solución de problemas. Los familiares, que incluyen el apoyo, la cohesión y el afecto. Los contextuales, que incluyen las relaciones positivas fuera del núcleo familiar y redes sociales de apoyo. Esto nos plantea una pregunta central. ¿La resiliencia es un rasgo o es un proceso? Como rasgo es estable y medible, asociado a perseverancia, confianza y sentido de vida. Pero como proceso depende de la interacción con el entorno y puede desarrollarse en distintas etapas mediante cualidades como la autoestima. Aunque aún existe un debate, lo cierto es que la resiliencia puede ser fortalecida con el tiempo y las herramientas adecuadas. Finalmente, algunas recomendaciones para prevenir y manejar el estrés son las siguientes. Puedes identificar la causa de tu estrés, evaluar qué está en tus manos para cambiarlo. También puedes hacer ejercicio regularmente. Dormir bien y respetar tu ciclo de sueño es muy importante. También evitar el consumo de tabaco, alcohol y cafeína. Puedes aplicar técnicas de relajación y de respiración. También puedes aplicar técnicas cognitivo-conductuales. Puede ayudar a realizar tus actividades que tú disfrutes. Buscar el equilibrio entre el trabajo y la recreación es muy importante. Y por último, y no menos importante, acudir con un personal de la salud mental si es que lo necesitas. Y recuerda, el estrés no es solo un estado mental, también es un fenómeno biológico. Cuidar tu cuerpo, tus emociones y tu entorno es esencial para mantener el equilibrio. Muchas gracias por ver. Espero que les haya gustado.